Dios les bendiga a todos, bienvenidos, buenas noches. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, hoy ponemos este estudio bíblico en tus manos, Señor, esta clase número 40. Hoy te damos gracias por todos nuestros amigos, hermanos que están aquí conectados. Te pedimos que seas tú quien nos enseñe, quien nos hable, quien nos dirija. Te pedimos que tu precioso Espíritu Santo hoy se mueva libremente en cada uno de nosotros, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas hoy, Señor, abrir nuestros ojos espirituales y que podamos poner esta palabra que tú nos enseñas en obra, Señor, en acción, que no sea solo de oír, sino que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñas. Señor, también te pedimos, nos perdones todo nuestro pecado, perdonas todas nuestras ofensas, perdona, Señor, todo aquello que hayamos hecho mal delante de ti. Hoy te pedimos, Señor, que muestres, como dice el salmista, examina nuestro corazón, examínanos y mira si en nosotros hay camino de perversidad, de pecado, alguna cosa que esté mal, Padre, y danos la madurez y apóyanos para que podamos identificarlo y arrepentirnos de eso que estemos haciendo mal. Hoy ponemos, Señor, esta clase en tus manos, te pedimos que nos guíes, nos dirijas, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, a todos muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. La clase número 40 que hace que empezamos a estudiar todos los orígenes de la Biblia y empezamos a hacer un recorrido por todos estos maravillosos libros. Nuestro objetivo es que podamos hacer un recorrido por los 66 libros. Y bueno, vamos en el tercer libro. Y todavía nos queda bastante tiempo. Alguien me decía alguna vez, ¿cuál libro usted sinceramente lo ha estudiado completo? ¿Y cuánto tiempo tomó leer ese y estudiar el libro? Porque leerlo tal vez usted lo pueda leer en un día, un par de horas. Pero ¿cuánto tiempo tomó usted estudiar ese libro? Y algunas respuestas en promedio daban aproximadamente 3 años. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuántos años tiene usted? Y a esos años que usted tiene, súmele los 66 libros por 3. Entonces, creo que nos faltaría esta vida y la otra para poder estudiar toda la Biblia. Pero vamos a tratar hoy de hacer un repaso, algo que nos permita profundizar, sea poco, sea mucho, pero que lo pongamos en práctica y que podamos crecer y aprender con lo que el Señor nos ha permitido hoy. Entonces, por eso muchos decimos, ojalá hubiera conocido al Señor más temprano, ojalá pudiera haber aprovechado mejor mi tiempo para poder dedicarme a estudiar las Escrituras. Pero bueno, nunca es tarde y hoy estamos aquí y la idea es que podamos entre todos aprender y crecer. Bueno, en nuestra clase pasada estuvimos conversando sobre todo lo que el Señor sufrió en la cruz. Lucas hace un gran énfasis en parte de los 24 capítulos, 10 capítulos los dedica a toda la narrativa de lo que pasó en ese viaje desde Jerusalén para llegar a la cruz y todo lo que él sufrió, todo lo que él profetizó que iba a suceder y cómo se dio al pie de la letra, cómo él nos muestra que tenía que suceder de esa manera, así estaba profetizado y así lo cumplió en distintos versículos que vemos. Lo invito para que si no vio la clase, vaya a esa clase, la clase 39, y vimos médicamente todo lo que él padeció en la cruz, cómo fue golpeado, cómo le costó respirar, cada aliento hacía que su espalda rozara contra la cruz, los clavos, la corona, los latigazos que recibió, la herramienta que usaban los soldados romanos para generar su sufrimiento, dolor, tortura. Pero a pesar de todo esto, como él siempre se mantuvo coherente, como él se mantuvo lúcido en sus palabras hasta el último instante, hasta el último momento, aún la lanza que lo traspasó, como todo esto muestra el cumplimiento de esta profecía y cómo médicamente se puede explicar la crucifixión. Entonces, si no lo vio, lo invitamos para que vaya y analice un poco esto que realmente creo que muchos de los que estuvimos en clase nos tocó profundamente todo lo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, nada, esto fue un énfasis importante que Lucas hace y hoy
Estamos ya aproximándonos al cierre del estudio del Evangelio de Lucas. Espero que la gran mayoría ya lo haya podido leer. Realmente es muy emocionante. Uno empieza a leerlo y parece que no quisiera parar de leerlo. Y bueno, ¿y ahora qué viene? Yo pues les confieso que terminé de leer Lucas el fin de semana porque me he tomado el trabajo de leerlo con calma, con repasar cada ejercicio, y pues seguramente lo leo muchas veces, pero cada vez que uno vuelve y lo lee, como dice la palabra es viva y te muestra y te revela cosas adicionales que tal vez en algún momento podemos pasar o omitir, pero es maravilloso, y ese cierre de Lucas 24 es tremendo. Entonces les recomiendo lo termine, porque la próxima clase, el próximo martes, si Dios nos da vida y nos permite, vamos a hacer un pequeño quiz, pero no para que nadie saque nota de decir yo saqué más puntaje que otro, no, sino para que usted mismo se evalúe. La idea es que usted lo haya leído completo y el próximo martes hagamos un pequeño quiz. A ver, usted se mida, qué tal, cómo está su conocimiento. Nadie va a ver las respuestas de nadie, usted simplemente va a responder ahí solito, usted mismo va a saber ahí cuántos puntos hizo. Es un tema simplemente del que quiere, lo hará. ¿Listo? Entonces, habrán cosas que seguramente usted dice, uy, pero esa pregunta, por ejemplo, ¿qué significa Teófilo? Porque Lucas le escribió a Teófilo. Entonces, puede ser una pregunta, ¿qué significa Teófilo? ¿Listo? Entonces, lo digo porque de pronto, ¿no? Casualmente puede salir esa pregunta. Y entonces dirás, pero eso no me explicó eso. Bueno, pero si usted leyó Lucas y seguramente se le quedó la inquietud, pues allá va a hablar sobre qué significa Teófilo. Bien, hoy habíamos dejado una tarea, esperamos que esta clase sea mucho más interactiva. Hoy no voy a hablar mucho, ustedes son los que van a hablar hoy. Y para todas las personas que nos están viendo ahí a través de las redes sociales, hoy queremos contestar 3 preguntas. Son 3 preguntas que para algunos escenarios son preguntas que generan mucha discusión. De hecho, algunos doctrinalmente han tomado esto de una manera errada, ¿sí? Entonces lo importante es que hoy podamos quedar claros de qué significa estas preguntas, cuáles son las respuestas y cómo nosotros debemos entenderlo. Entonces, las 3 preguntas que teníamos por hoy y un bonus que es, ya se los digo, vamos a trabajarlo en esta noche. Entonces, lo primero es Lucas 16, capítulo 16, versículos de 1 al 14. Y la pregunta es, ¿Jesús recomienda que imitemos a un mentiroso y tramposo mayordomo? Queda como esa inquietud cuando uno lee. Entonces, queremos hoy mirarlo a la luz de las Escrituras. La segunda pregunta es, en Lucas 22, 19, 20, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado? Haced esto en memoria de mí. Y la tercera pregunta es Lucas 22, 36. ¿Cómo se debe comprender este versículo? ¿Aconseja Jesús la defensa armada o se debe tomar el versículo en sentido figurado? Y la pregunta de bonus es, ¿qué sabemos nosotros o cómo podemos evidenciar que Lucas era médico? ¿Sí? Entonces, ¿qué evidencias tenemos? Y pues lo mejor siempre será, para evitar especulaciones o evitar de pronto errores, la misma palabra responde esa pregunta. Siempre debemos buscar la respuesta en la Biblia. La Biblia se responde a sí misma. ¿Sí? Eso siempre lo tenemos que tener. Ahora, claro, que hay evidencias históricas, sí, las hemos visto, que hay evidencias de arqueología, sí, las hemos visto, pero siempre la prioridad para nosotros es la misma palabra. Amén. Entonces vamos a arrancar con la primera pregunta. Los que quieran responderla, entonces pueden ir levantando la mano. La idea es que ojalá puedan participar todos. Si alguien ya mencionó algo, entonces esté muy atento a las respuestas de sus compañeros de clase. Si alguien ya mencionó eso, pues compleméntelo, evítelo. Y también déjenos escuchar su opinión frente a cada una de estas posiciones. Entonces, para arrancar con la primera pregunta, voy a leerles el versículo y ustedes, conforme levanten su manita, vamos a ir escuchándolos. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 14. El título en mi Biblia sale como la parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo,
y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo así: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamó a cada uno de los deudores de su amo. Dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 bayelires de aceite. Y él le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú, cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y os digo que ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo es más. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Amén. Entonces, la pregunta es, de acuerdo al texto, Jesús recomienda que imitemos a un mentiroso y tramposo mayordomo. Entonces le quiero dar la palabra aquí, primero a Sandrita, luego a la señora Julia, luego a Toli y luego a Héctor. Entonces, muy buenas noches y por favor, adelante. Bueno, buenas noches para todos, pastor. Gracias por darme la palabra. Pues a mí me inquietó mucho esa palabra porque pues no, obviamente Jesús nunca nos va a enseñar a hacer cosas que no debemos, sino al contrario, a siempre ser diligentes, a decir la verdad ante todo, y no por el hecho de que nos convenga, entre comillas, porque pues obviamente eso no es bueno. Cuando el mayordomo le decía que colocara la mitad de lo que se debía, entonces aparentemente para los ojos de los hombres decimos, no, eso está perfecto porque me está ayudando, pero por ayudar porque no me alcanza quizás para la deuda. Y lo digo por experiencia propia, porque muchas veces en mi economía pensaba que las cosas que llegaban que eran malas, las llamaban buenas. Entonces, precisamente, me tocaba esos versículos porque, pues es eso, el Señor nos está diciendo, no, además que si somos fieles en lo poco, en lo mucho el Señor nos pondrá. O sea, y no para riquezas, sino para llevar su palabra, para atesorar ese regalo que es su palabra, que es lo que realmente, ese pedacito es lo que más me inquietó y dejo pues para que otros también puedan participar. Muchas gracias. Buenísimo. Sí, a veces de pronto uno está tentado, ¿no? A que se la pongan a uno fácil y como que justo usted tiene la necesidad y justo están las cosas ahí, pero efectivamente, como dice Sandrita, no es un principio que cuando uno lee todo el contexto, la Biblia, la santidad y la perfección del Señor, claramente entendemos que el Señor no avalaría o probaría este tipo de cosas, ¿no? Gracias, Sandrita, por el aporte. Señora Julia, adelante, bendiciones. Buenas noches. Yo mirando esto, esa parábola, todos son injustos, todos. Entonces, bueno, voy a resumir porque pues me puse en el trabajo de cada partecita de estudiarla, pero dice lo que yo saqué como la conclusión. Cristo no elogió la deshonestidad del hombre porque en última lo llamó malo. Tan solo lo utilizó como una ilustración para mostrar
que hasta los hijos más malvados de este mundo son lo bastante astutos para protegerse en contra del mal venidero. Los creyentes deben ser más sagaces porque les compete ganar en cuestiones eternas, no solo en asuntos terrenales. Y veo también cómo él utilizó el dinero para comprar amigos terrenales. Los creyentes debemos utilizar el dinero de nuestro Señor de tal manera que podamos ganar amigos para la eternidad por medio de invertir en el Evangelio del Reino que lleva a pecadores a la salvación, a fin de que al llegar al cielo o a las moradas eternas se encuentren con aquellos pecadores para que les den la bienvenida. Hay más, pero vamos a dar, si al final nos dejan un chancecito, podemos añadir algo más. Gracias. Excelente. Sonó, salió hasta poético, en rima y todo. Excelente. Bueno. Yo entendí que el mayordomo es el Señor, que Él es el dueño del dinero, es el Señor de todo lo que nosotros tenemos. Y pienso que Él nos está pidiendo a nosotros que así como este hombre fue astuto para poder entregar las cuentas a su manera y hacer amigos, nosotros debemos ser astutos también para trabajar con las personas que no conocen de Él y hacerlos entrar por el Evangelio. Es que nosotros a veces nos quedamos como callados y como que nos da susto hablar del Señor y toda esa cuestión. Uno tiene que valerse de las cosas buenas para poder hablar sin miedo y que eso lleve a la gente al Señor. Yo digo que este hombre lo usó para su bien aquí en la tierra. ¿Listo? El hombre quería quedar bien con su amo. Y eso es lo que nos pide el Señor, que lo que tenemos aquí en la tierra lo usemos para bien. Y así como el dinero tiene poder, debemos usarlo con cuidado y con mucha seriedad. Yo pienso que astutos como serpientes, sencillos como palomas y sin miedo, ser astutos en todo lo que se significa. Si yo tengo que buscar algún medio para entrarle a alguien para hablar del Señor, tengo que mirar cómo me le voy a entrar. Yo lo miro desde ese punto, no tanto como de la plata, sino como del Evangelio. ¿Cómo hacemos para entrarle a la gente que no sea ni a bibliazo, ni a regaño, sino con astucia? Es lo que yo entendí a mi juicio, Mario. Excelente, muy buena conclusión. Bueno, Sandrita, tienes la mano arriba. ¿Quieres aportar algo más o se te quedó arriba? No, señor. Listo. Toli, si quieres prueba otra vez tu audio, a ver. No, algo. Si quieres puedes hacer lo siguiente. Sal y vuelves y entras. A ver si de pronto ya te coge el audio. ¿Listo? Mientras tanto, yo les voy aquí Claro, compartiendo. porque ella estudió juiciosa, hizo la tarea bien, que se va a quedar. Sal y vuelves y entras. Salgas, hermanita, y vuelve a entrar a la sala. Y probamos que... Bueno, bien. Bueno, mientras tanto, pues yo les voy contando parte de este análisis que tenemos, porque siempre que cojamos un texto, es importante que nos ubiquemos en el contexto. O sea, no dejemos solo el versículo en sí solo, sino siempre miremos el capítulo completo, miremos el recorrido, en que nos ubiquemos en dónde está el autor, qué es lo que viene hablando, a quién se está dirigiendo. Yo quería hablar de eso. Listo, sí. Entonces, ya te doy la palabra. Entonces, básicamente, yo les he venido recomendando lo que llamamos el método inductivo. El método inductivo le permite a uno tomar un versículo o un capítulo o un libro de la Biblia, y esto lo puede aplicar usted para cualquier texto, y empezar a revisar cómo realmente, cuál es el mensaje, el propósito del mensaje que viene escrito, del versículo, del capítulo del libro, y qué palabras hace énfasis. El autor siempre hace un énfasis en qué palabras se repiten, en qué palabras, y eso es importante que lo veamos. ¿A quién va dirigido? ¿En qué contexto histórico se encuentra? Y eso nos va a ayudar a entender un poquito mejor todo esto.
respecto a parte de lo que puede entender de ese versículo es, esa parábola trata de la habilidad de ese administrador que derrochó los bienes de su amo, ¿sí? Pero él, al ser descubierto, astutamente, como lo dijeron ahorita, hizo trato con los deudores, disminuyéndoles, pues, importante, considerablemente sus deudas, para que ellos le ayudasen cuando él se quedara sin trabajo, porque ya quedó advertido, él quedó al descubierto de que se iba a quedar sin trabajo. Entonces él construyó hábilmente una red de relaciones que les sería útil para más adelante, ¿sí? Y eso es parte de lo que, pues, el Señor, las palabras del Señor Jesucristo nos muestra sobre la sagacidad. Cómo él logró ese siervo malo, como decía ahorita Julia en el versículo 8, que el mayordomo malo, o sea, hacemos la fe de que hizo las cosas mal. Pero lo que dice el Señor es cómo ese mayordomo, ese administrador, no es alabado por las artimañas, ni la maldad que hizo, ni el robo, ni cómo lo manejó, sino el reconocimiento de la sagacidad que tuvo para resolver ese problema que él tenía y para enfrentar el futuro que le esperaba, ¿sí? Y lo interesante es que después de contar esta parábola, Jesús le dice a los oyentes, entre esos sus discípulos, las personas que estaban ahí, nos invita a nosotros a utilizar la imaginación, a utilizar la creatividad para administrar responsablemente los bienes que se nos ha confiado, ¿sí? Y el desafío en ese momento es ponerlo al servicio de los demás y así evitar caer en la adoración del Dios dinero, porque al final él cierra diciendo, pues nadie que tenga dos señores podrá servirle a dos señores, ¿sí? Sino que o amará a uno y aborrecerá al otro, ¿sí? Y nos da una forma de saber que, pues, el dinero no es nuestra prioridad, ¿sí? Y para Dios estaba clarísimo, para el Señor Jesucristo está claro que los bienes materiales son pasajeros, son efímeros, ¿sí? Y que los discípulos debían practicar, nosotros debemos practicar esto para evitar apegarnos a las cosas materiales, ¿sí? Porque seguramente si los discípulos o nosotros mismos seguiríamos dándole servicio a la parte material, económica, pues terminaremos excluyendo a Dios de eso. Como dice el proverbio, si tenemos mucho, nos olvidaremos de Dios, y si tenemos poco, pues hasta podemos hablar mal de Él, ¿sí? Pero entonces las palabras de Jesús, al final, después de que Él dice todo esto, provoca burla. El último versículo, que es el 14, dice que los fariseos, al escuchar esto, se burlaron de Él, ¿sí? Y eso muestra que claramente ellos amaban el dinero. Porque, como decían, ¿y de qué está hablando? Sí, esto es importante, ¿sí? Y en respuesta a esa actitud, pues Jesús los desenmascara públicamente y les dice a todos, pues les muestra lo hipócritas y lo religiosos que son, pero que nosotros no debemos actuar de esa manera, sino que nosotros hagamos todo lo contrario, ¿sí? Entonces es una lección supremamente importante que Dios nos da a través de esta parábola. ¿Listo? Toli, ¿ya estás por acá? No la veo. Ah, sí, ya está. Toli, abre el micrófono a ver Yo si... no sé. Ya, perfecto. Dale, Ay, porque me iba a retirar. Dale. Señora, Bueno, pues, vale. La enseñanza. El dinero debe usarse para beneficiar a los demás, sino para convertirse en el amo de la persona. Segundo, Jesús no está criticando en tener riquezas, sino en que éstas se convierten en el amo de la persona. Tercero, mostrar para qué sirve realmente el dinero. Cuarto, si uno es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Si no podemos ser fieles en la riqueza terrenal, ¿cómo ser confiados en la verdadera riqueza eterna? Y ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece al uno y ama al otro, o lo contrario. Ya,
Era eso. Excelente. Gracias, Toli, ahí por tu Gracias participación. por escucharme. Muy bien. Así no la perdemos, ¿no, hermana? ¿Posible? Bueno, bien. Gracias. ¿Apago? Por acá Ahora lo está. apago. Lo apago. Bueno, bien. Aquí está. Bueno, no, señora Julia, ¿dejó la mano arriba o quiere participar? ¿No? Ok. Pienso que primero hablen mis hermanos. Yo ya hablé por lo menos a lo último, por eso. Yo por eso dije la metodología. Sí. Bueno, muy bien. Listo. Aquí está mi tía Rosa. Tía, adelante. Tiene la manita arriba. ¿No? Bueno. Aquí María González, adelante. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Lo que yo entiendo es que el mayordomo no ejercía sus funciones como debería y por eso no produjo ganancias. Y el amo debe llamarlo a cuentas y por eso lo despide. Entonces él busca la manera de asegurar su futuro reduciéndole deudas a los deudores. El amo alaba la sagacidad del mayordomo y tal vez porque él en un tiempo pudo haber hecho lo mismo. Pudo haber sido adquirir ganancias de manera deshonesta. También dice que los amigos que debemos ganar, que nos pueden recibir en las moradas eternas, son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Debemos ser sagaces y buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Lo que hagamos debe enfocarse hacia la vida eterna. Todo el dinero del mundo no puede comprar el amor de Dios y la vida eterna. Por la conducta de este mayordomo, esta parábola es una de las que más ha presentado dificultad para su interpretación. Ese es mi aporte. Bueno, muy bien. Gracias porque todos han hecho la tarea muy juiciosos. Qué chévere. Esa es la idea, que todos participemos. Alfredo, bendiciones. Buenas noches. Adelante. Hola a todos. Buenas noches, Mario. Bueno, veo acá, digamos que ya todos han dicho realmente como la síntesis, ¿no? Que el mayordomo infiel actuó de manera deshonesta, pero además fue muy sagaz y él aseguró un futuro, ¿cierto? Con el dinero que no era de él, pero entonces, ¿qué quiere el Señor? Que aprendamos nosotros de la astucia que tuvo él, pero no por el lado deshonesto, sino por el lado de nosotros poder obtener ese tesoro preciado que Dios tiene para nosotros. Lo voy a sintetizar aquí con un ejemplo en dos porciones bíblicas. Yo lo relaciono con esto, mira. Mateo capítulo 6, 19 al 21. Dice así. No sé si Mario lo quiere buscar. Mateo 6, 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo lo relaciono así y saco esa conclusión. Y también en Mateo capítulo 19 hubo un encuentro del Señor. Es que todo se sintetiza también en la vida eterna. Es necesario entender esa parte. Entonces en Mateo el Señor Jesús habla con el joven rico. Bueno, hay un diálogo entre ellos, pero voy a ir al grano. El verso 21 dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme.
ese tesoro es el que nosotros estamos buscando, y aprendamos de la astucia que tuvo este mayordomo infiel, que hasta su amo lo alabó por su sagacidad. Entonces se trata de eso, de nosotros poner la mirada en las cosas de arriba, en el cielo, y actuar de esa manera, pero honesta, y estar apercibidos y preparados del tiempo que viene, para que se nos sea otorgada una amplia y espaciosa entrada en el reino de los cielos. Por allá en Pedro hay un ejemplo muy grande acerca de esa entrada espaciosa. Entonces yo lo sintetizo así. Ok, gracias. Buenísimo. Gracias, Alfredo. Mateo 6, 19, 21 y Mateo 19, 21, como lo hablamos hace un segundo, dan la coherencia de la continuidad y la fidelidad de Dios en su palabra. Entonces, gracias, Alfredo, excelente aporte. Y bueno, por temas de tiempo vamos a avanzar con la siguiente pregunta, que está relacionada precisamente con el pasaje de Lucas 22, 19 al 20. Entonces lo voy a leer, y los que ya quieran participar vayan levantando su manita. Yo les voy aquí ir dando la palabra. Entonces el versículo dice así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Entonces acá esto pues ha generado que algunas denominaciones, y de hecho algunas religiones, lo hagan de una manera. Pero creo que tenemos que tener esto claro, porque esto nos va a ayudar a irnos por el camino doctrinal correcto, ¿vale? Entonces la pregunta es: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: esto es mi cuerpo, que en vosotros es dado? Haced esto en memoria de mí. Entonces voy a darle la palabra acá. Bueno, yo hasta hace añito y medio, después de pandemia, siempre, para los que no saben, pues yo pertenecía a la Iglesia Católica hasta pandemia, en donde me pasó la de Pablo, que caí de rodillas. Entonces creo que hasta el último día de esa última semana, pues yo recibía la comunión. Sin embargo, se me enseñó, y creo que los que vienen de la Iglesia Católica nos enseñaron que se partía, era el cuerpo de Cristo, y que cuidado porque no se podía caer una motica, y eso recogían con qué cuidadito, porque no sabía uno si iba la patica, que iba ahí, todo completo, listo. Se volvía una cuestión como tan religiosa, tan legalista, pero con el tiempo fui entendiendo, y eso porque también le pregunté a un mismo sacerdote, y le dije: bueno, dígame una cosa, padre, de verdad, ahí está, hágame el favor. Y era un hombre ya serio. Me dijo: Conchita, claro que ya para nosotros no lo podemos decir, ¿no? Que es un sacramento de fe. Entonces, nosotros dejamos que Jesús entrara como un sacramento de fe a mi vida. Pero yo siempre me pregunté, si Él entra a mi vida, ¿por qué salimos de la iglesia y con esa misma lengua acabamos con el que acabó de salir también? Cuando uno recibe al Señor y cuando Él vive en mí, mi vida tiene que cambiar. Entonces, yo cada 8 días como que me renovaba. Oiga, entonces ya le embarré, pequé, otra vez vuelvo a recibirlo. Si Cristo vive en mí, yo ya no necesito sino tratar de que permanezca en mí con mi manera de actuar y de ser. Sin embargo, dentro de las palabras de Jesús, tomen y coman, que esto es mi cuerpo, era la simbología: me voy a partir, me voy a quebrar por ustedes, voy a entregar hasta lo último. Ese pan era el trigo, hecho de trigo, muchos granos de trigo hacían ese pan. Entonces, hagan de cuenta, yo soy ese cuerpo y por ustedes me voy a entregar. Ustedes están todos fusionados en mí, me voy a entregar. Igualmente con la sangre, la derramó hasta la última gota de sangre. Entonces, para que nosotros no se nos olvide que Él vino, murió por mí, se entregó por mí, entregó la última gota de sangre, su cuerpo fue molido, partido, desbaratado. Eso lo hago en memoria de Él, en memoria. Hagan esto en memoria mía, que no se nos vaya a olvidar jamás el sacrificio suyo en la cruz
como acabó y todo lo que Isaías predijo tiempos atrás. Eso es lo que yo entiendo. Hoy en día a mí me dan la cena en la iglesia donde voy. Entonces es un panecito chiquitico con el poquito de vinito. Y yo recuerdo esa partecita que el Señor hizo por mí, por mi salvación. Y lo tomo con reverencia y si yo lo tengo acá, pues estoy recordando esa parte, más nada. Lo demás ya lo dejamos para las creencias religiosas que piensen lo que digan, pero hasta donde yo entendiera, fe. Era fe que el Señor entraba a mí. Hoy en día, Él vive en mí permanentemente. Ese es mi aporte, Amén. Mario. Pues bendita la pandemia que nos abrió los ojos en todo este tiempo, Conchita. Excelente, Sí, Mario, gracias. sí, le doy gracias a Dios porque fueron cuántos años, digo que 4 años a la hora de la verdad, como caminando en el Señor, y abrir los ojos es una bendición. Abrir los Amén. ojos es una bendición. Ahora, la tarea mía, ¿cuál es? Abrirle los ojos a los que vienen acá a estudiar también palabra. Gracias por estas enseñanzas suyas, porque muchas de las cosas que aprendo acá, muchas que aprendo también donde leo, les llevo a otras personas que son también católicas y ya van caminando bien. El Señor no vino por religión a salvar. Él vino para todos. Y cojámosla o dejémosla ahí de lado. Excelente. Gracias, Conchita. Muy bueno ese aporte. Toli, bendiciones. Dale adelante, activa ahí tu micrófono y adelante. Es que ojalá sirva. Ahí ¿Sirve? Funciona. Ay, Dios. Bueno, sí, me identifico con Conchita y efectivamente este versículo es tan impactante en la vida cristiana, en la palabra de Dios, que no se han encontrado resultados para interpretar este versículo. ¿Cómo será de importante, de hermoso? Es decir, suficiente. El que lo entendió, lo entendió. Es un pasaje clave para describir la salvación en términos de pacto, entre comillas, pacto. Y porque muestra la prioridad de la relación de pacto entre el Padre y el Hijo. Como conclusión y como una gran enseñanza, por favor, que no debemos considerar a todos los comulgantes como verdaderos creyentes y buenos servidores de Cristo. El mal y el bien se encontraron uno al lado del otro, incluso en la cena del Señor. No, porque a veces, y lo que dice mi hermana es muy cierto, en la vida católica, recibir la comunión ya, eso es un mito. Llegamos a las 6 de la tarde y a recibir la comunión ya no se entiende el significado de este importante momento. Esa es, y algo que me pareció hermoso, que este capítulo 22 se refiere al reino del pacto, el reino del pacto, salvación, relación con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Gracias. Excelente. Gracias, Toli. Muy buen aporte. Sandrita, bendiciones. Adelante. Gracias, Paz. Pues yo lo vi como si la cena nos representa como un mandato de Cristo, ¿sí? Como la representación de Él, para no olvidarnos que Él se partió de una manera especial, como una ordenanza a Él, ¿sí? Que lo podíamos recordar siempre, que iba a ser, ni siquiera había pasado, pero Él ya lo estaba diciendo en ese momento, ¿no? Cuando Él dio la cena. Entonces esa palabra nos demanda una ordenanza como un sacrificio, que Él fue un sacrificio, no como nosotros ponemos lo que las hermanas decían, ¿sí? Con el respeto de cada uno, pues que tal santo me va a hacer esto, tal otro en nuestras vidas pasadas, o poner la confianza en nuestros hijos, en nuestro esposo, en esto, que el único que realmente ha hecho sacrificio una vez y para siempre fue el Señor Jesús. Y asimismo nos manda que estemos todos unidos como prójimos, asimismo amarnos, respetarnos, servirnos el uno al otro,
Entonces para mí pues eso es como una enseñanza que Él nos deja una vez y para siempre, pues indicándonos a amarnos y que lo recordemos siempre y que Él es el único que dio eso por nosotros de una vez y para siempre. Eso es. Gracias, Sandrita. Bien, señora Julia, adelante. Hacer esto, así se estableció la práctica como una ordenanza. En Primera de Corintios 11, 23, 26, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, y bueno, y Pablo explica esa parte y me llama la atención, y aparte de lo que uno lee y los comentaristas, Pablo no estuvo en la cena del Señor, y sin embargo eso se le fue revelado a él, lo que era la cena. Y veo también aquí en el 11, ¿qué es esto? Quería ver cómo es. En Primera de Corintios 11, 23. 11, 26. 23, 26. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor, anuncias hasta que Él venga. Dice, hacer esto, así estableció la práctica, ¿cierto? Dice, la instrucción de Pablo fue el primer registro bíblico de la institución de la Cena del Señor y una revelación directa del Señor que no leyó en los escritos de ningún otro de los apóstoles. Y nos manda también a Gálatas 1, 10, 12. Venga a ver qué dice Gálatas, ya la he leído Gálatas. 1, 10, 12. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, todo lo que Pablo está comentando, porque pues él no estuvo conviviendo con nada de lo del Señor. Dice, este lenguaje metafórico era una costumbre hebraica. No se trata de ningún milagro eucarístico de transubstanciación. Y los discípulos habrían comprendido el sentido simbólico de su declaración, ya que su cuerpo real, aún intacto, estaba ante sus propios ojos. En memoria de mí, la Pascua prefiguraba el sacrificio de Cristo. Él transformó el tradicional seder en una ceremonia por completo diferente que conmemoraba su muerte expiatoria. Esta copa es el nuevo pacto. Es evidente que la copa solo representaba el nuevo pacto. Y pues tengo también lo que las anteriores han dicho, ¿no? Era simbólico. Gracias, María. Uy, no, excelente, muy bien, muy bien. Conchita, ¿me permite darle el paso a los que... no? Y ya te doy la palabra. Listo, Alfredo y luego Héctor, por favor, adelante. Gracias. Bueno, cuando dice, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado? Haced esto en memoria de mí. Se está refiriendo al pan, a comer pan. Entonces, yo veo aquí la palabra de Dios en Juan capítulo 6 para entender ese contexto. Versos 25 en adelante. Aquí Jesús nos abre los ojos y nos hace entender plenamente qué significado tiene Lucas 22, 19 y 20. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces miremos esto, que ellos querían saciarse del pan, pero el pan de aquí, el pan que perece, el pan que no trasciende a vida eterna. Y entonces Dios va a comparar ese pan con el pan que es el mismo que nos da la vida eterna.
Entonces el Señor dice, trabajad, verso 27, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, mira cómo habla el espiritual y hablándole a gente carnal, terrenal, que ni siquiera creían en él. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra hacéis? Mira lo que habla del pan y mira cómo tomó el Señor el tema del pan. 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, entonces aquí habla, vamos al verso 48. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, etcétera. Hasta ahí puede ser. Entonces, cuando dice que hagamos memoria de él, ¿tú qué haces cuando coges el pan y al comerlo no lo trituras, no lo masticas y lo trituras? Y ese compara con ese pan que va a ser masticado y triturado, diciendo, yo seré triturado por mi Padre para darles vida eterna, y si ustedes reciben mi sacrificio, tendrán vida eterna. Eso es lo que significa. Eso es, gracias. Tremendo, excelente, Alfredo, y los aportes que nos han hecho hasta el momento son supremamente valiosos. Miren cómo esta cita nos está trayendo unas referencias cruzadas, como vimos en 1 Corintios 11, Gálatas 1, Juan 6, y nos amplía el contexto. No sé si Héctor quiere comentar algo. Sí, buenas noches, Listo, Mario, dale, y a todos. dale, adelante. Dios les bendiga. Voy a ser puntual por el tiempo porque me va a extender un poquito más como le pasa a Julita por el estudio. Pero bueno, voy a algo y me gustaría invitarlos a la Nueva Traducción Viviente, capítulo 12 de Juan, versículos 23 en adelante. Me parece muy lindo porque esto expresa cómo va más allá la pregunta que tú nos estabas formulando. En el versículo 23 dice lo siguiente: Jesús respondió, ya ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Todo el que quiera ser mi discípulo debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Estaba entendiendo que el propósito también es de multiplicación del grano de trigo, ese pan que le estaba representando. O sea, los muchos que íbamos a llegar posteriormente al conocimiento de Dios,
a través de este sacrificio y cómo Él iba a guiarnos a un nuevo pacto, ya derogando de alguna manera ese antiguo pacto en el sentido de toda esa religiosidad que había para que viniera la gracia. Ese es como mi aporte muy sucinto para esta ocasión. Buenísimo, excelente. Gracias ahí por el aporte de Juan 12. Y cerramos con Conchita para poder pasar a la siguiente. Entonces, Conchita, adelante, por favor. Listo. Mario tomó desde el 23 y me uno totalmente. Esa era la parte que yo iba a meter, pero gracias, Alfredo, porque nos aclaró también muchas cosas. Y yo me quedo en el 51, y dice acá, comer el pan de vida es aceptar a Cristo. Es lo que la conclusión que saco. Comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirnos a Él. Esa es básica. ¿Cómo nos unimos a Cristo? De dos formas: al creer en su muerte y sacrificio en la cruz y en su resurrección, y al dedicarnos a vivir como Él nos manda, en obediencia. Esas dos cositas las dejo para terminar, y todo esto hecho guiados por el Santo Espíritu de Dios. Eso es lo que yo quería aportar para finalizar la intervención, Mario. Excelente. Creer. Amén. Bueno, vamos a cerrar con esto para poder dar paso a la próxima clase. Ya esperaba que nos pudiera rendir un poquito más, pero vamos a cerrar con esto. Lucas 22:36. La pregunta es: ¿cómo se debe comprender este versículo? ¿Aconseja Jesús aquí la defensa armada o debe tomar el versículo en un sentido figurado? Entonces levanten sus manitos ahí, y con esta pregunta vamos a cerrar. El próximo martes, ya no va a haber quiz, tiene tiempo para que usted siga leyendo Lucas. Vamos a hablar sobre los pasajes que tiene exclusivamente Lucas, son varios. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre eso, y dentro de 15 días sí hacemos el quiz. Entonces tiene tiempito para terminar de repasar Lucas. Entonces, señora Julia, adelante, por favor. Bueno, habla del bastón o bordón. Era el compañero universal de los viajeros de aquellos días. Proporcionaba también protección frente a delincuentes y animales salvajes. La alforja, el acostumbrado bolso de viaje de cuero o saco, a veces llevaban ahí también la comida. El calzado, las sandalias ordinario, hechos de cueros de animales o de madera, eran protección por el terreno cálido y áspero en Palestina. Entonces, lo de las túnicas, dice vestidos comunes en la época. Los hombres de relativa riqueza vestían dos, pero Jesús deseaba que sus discípulos se identificaran con las personas comunes y viajaran con lo estrictamente necesario. Fue únicamente para esta misión. Ahí aclara, ¿no? Esa misión, que es cuando los delega y los manda, los envía. ¿Qué quería enseñar a sus discípulos? A confiar en que el Señor supliría sus necesidades por medio de la generosidad de las personas a las cuales ministraban y enseñaban, y enseñar a aquellos que recibirían las bendiciones del ministerio de estos a ayudar económicamente a los servidores de Cristo. Y ahí nos manda también a 1 de Timoteo 5:18, donde dice que no le pongan bozal al buey que trilla y que el obrero es digno de su trabajo. Creo que es algo de eso que la palabra dice. Pero es más que todo una dependencia del Señor, entendí yo, para esa misión. Porque entonces ahorita todos nos volvemos espirituales y nos vamos sin nada, y no, era en esa ocasión. Porque uno ve diferentes cosas que Dios enviaba y les decía que tenían que llevar, que tenían que hacer. Entonces, bueno, ojalá, quiero seguir escuchando para enriquecerme más. Gracias. Buenísimo. Héctor, ¿tienes la mano arriba o se te quedó? No, ok, excúsame. Listo, bien. Ya. Toli, adelante. Abre el micrófono. Bueno, voy a hacer sucinta. Es un llamado a los discípulos a estar preparados para la prueba y desafíos inminentes. Esta preparación no se trata de violencia física, sino de preparación espiritual y vigilancia. Es una narrativa más amplia de los evangelios y las enseñanzas de la iglesia primitiva. Podemos discernir que la verdadera espada es la palabra de Dios y la fe que sostiene y
empodera a los creyentes frente a la adversidad. Esto es un lenguaje simbólico. El lenguaje metafórico para transmitir verdades espirituales más profundas. La espada en este contexto no literalmente es un arma, sino simboliza la necesidad de que los discípulos estén preparados para los desafíos espirituales y físicos. En Efesios 6:17, el apóstol Pablo, aquí nos remontamos a Pablo, se refiere a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, listos para enfrentar las pruebas que les avecinan. Estar vigilantes, sabios y fuertes en su fe para navegar los tiempos turbulentos después de la partida de Jesús. Además, cuando Jesús es arrestado en Getsemaní, Pedro usa una espada para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote. Jesús reprende a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Sí. Y para terminar, Jesús no tenía la intención que sus seguidores se involucraran en violencia física. Aboga por un tipo diferente de preparación, una que dependa de la fe, la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. He dicho. Amén. Muy bien, excelente. Qué buen Amén, muy complemento. bueno. Buenísima, buenísima. Aunque aquí el Gracias. mantico, Sandrita. Pastor Mario, Señora. a mí se me olvidó escribir del manto, porque yo tuve que buscar lo del manto, que me quedó esa duda. El manto, una prenda vital, como decía mi hermana, tenían que ir, pero no, lísticos. El manto, una prenda vital para la protección contra los elementos, indica la gravedad de la situación. El manto, que representa comodidad y seguridad, debe ser sacrificado por el bien de la preparación y la vigilancia. Los discípulos están pasando por una prueba de relativa seguridad a uno de peligro inminente y urgencia impulsada por la misión que tenían. La narrativa más amplia revela que el reino de Dios no es de este mundo. Juan 18:36. Su misión era establecer un reino espiritual y sus seguidores están llamados, esto es lo hermoso, a vivir de acuerdo con los principios del reino. En los cristianos contemporáneos implica reconocer la necesidad de nuestra preparación espiritual diaria, continua, para llegar a ese reino. Listo. Muy bien, excelente. Bueno, vamos a darle aquí el paso ya para ir cerrando, acercándonos al final, que estamos sobre el tiempo. Hermoso. Sí, muy bueno todos los aportes que tenemos hasta el momento. Le doy la palabra aquí a Sandrita y luego Pochita, por favor. Las paz ya lo acaba de decir la hermana, todo lo que tenía estudiado para esto, pero resumo que es estar atentos, ¿no? Y vigilantes con la espada, no en solo ese tiempo, sino para ahora, ¿no? Pienso yo, porque los tiempos que se vienen pues no son fáciles, pero precisamente estar atentos al estudio, como su merced nos lo está enseñando. Pues en mi caso, por tantos años ahí en el Evangelio, pero no había conocido quién era este papá lindo y maravilloso. Entonces estar atentos a su bendita palabra, más lo que ya tenía, lo que dijo ya la hermana anterior, que era todo lo que tenía. Bueno, muchas gracias. No, chévere, porque cuando haces la tarea queda eso realmente en el corazón y no se olvida tan fácil. Entonces, qué bueno, chévere, y todos lo estamos aprendiendo, todos estamos complementando. Conchita, por favor, contigo. Finalizo la espada de la palabra, una espada de la palabra, esa no puede faltar, y la otra espada de que les muestra la forma intensa de las dificultades que pronto tendrían que empezar a sufrir por la causa del Evangelio. No más. Ahí. Yo termino con tarea. Pastor.
que quieren tarea, bueno, listo. Marito, yo quiero aportar algo. Bueno, sí, adelante, señora Julia. Al hacer referencia del calzado, ahorita lo mencionó Toli, en Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Habla, bueno, toma el escudo, no sé qué, y te va el yelmo de la salvación. Habla también de estar ceñidos y habla del escudo de la fe. De tomar todo eso, habla sobre la armadura, ¿no? Que tenemos. Y ahí el Señor hace énfasis en algunos de esos elementos, no solamente las sandalias, sino entender que era ir con la palabra, ¿no? Caminar con la palabra, llevando eso, ¿no? Ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y el escudo del cual poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bueno, ahí está, es todo sobre la palabra de Dios, sí. Gracias. Amén. Sí, iba a cerrar precisamente con ese versículo, pero lo dijiste maravilloso, pero para los que quieran tomar nota, Efesios capítulo 10 al versículo 20 habla sobre todo lo que es la armadura de Dios y hace el énfasis en el versículo 17. Y tomar del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Marito, es Efesios 6. Perdón, Efesios 6. Bueno, sí. Sí, señor. Disculpe, 6:10. En el versículo 17 habla sobre la espada que es el Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? Y lo que ya dijeron, perfecto, o sea, muy bien. Muchas gracias a todos por la participación. Hay unas manitas arriba aquí. Toli para todos. Y Alfredo. Para irme, gracias por escucharnos, gracias. Como práctica, porque no solamente práctica, los terrenos, es que tenemos un compromiso muy serio que tenemos que cumplir al pie de la letra. Estar equipados con el conocimiento de la palabra de Dios, siempre nos lo han dicho los pastores, insisten, vuelven a decirnos, mientras no nos preparemos, no estemos conscientes de la lectura, de enamorarnos de la palabra para poder ser luz. De lo contrario, es muy difícil. Empoderarnos con el conocimiento de la palabra, equipados con el conocimiento de la palabra de Dios, el empoderamiento del Espíritu Santo, quien es el que nos ilumina y nos da la sabiduría y el conocimiento para poder dar a conocer esa palabra. Amén. Y, por último, el apoyo de esa comunidad cristiana, los hijos de Dios, la iglesia, allá, que no nos falte. Gracias, ese era eso. Maravilloso. Gracias, Alfredo. Con Alfredo cerramos entonces esta última. Gracias. Bueno, el texto dice el verso 35. Lucas capítulo 22, 35 dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Pero en ningún momento dice, ¿os envié sin espada? No, cierto que no. Solamente sin bolsa, sin alforja y sin calzado, pero no dice sin espada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Amén. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, ¿qué quiere decir? No entendía. Dice que lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. La capa los protegía, pero la espada les protege su integridad espiritual. Amén. ¿Cierto? Entonces, es decir, vender todo eso por la palabra de Dios. Tener todo eso, desechar todo eso por su palabra, porque lo que está escrito en su palabra dice, tiene cumplimiento en mí. Lo que está escrito de mí se cumple, es decir, a través de esa espada, es necesario que a través de la espada me conozcas
Como dice Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces habla de tiempos difíciles que vienen, pero la espada nos guardará. Y la espada es la palabra y la palabra es Él, es Jesucristo, es el verbo hecho carne. Amén. Amén. Muchas gracias Excelente, a todos excelente. por su participación. Fredito, muchas gracias. Sí, Muchas amén. gracias por todos los que aportaron también, porque esto como nos enriquece. A ustedes Uno aporta también, a uno, Mario y otro a llena. todos, gracias. Gracias, maravilla. Cuando hicimos este espacio de estudio bíblico, la idea era esta, que pudiéramos participar, porque si yo me ponía aquí a hablar, no iba a ser tan nutritivo como lo que acabó de pasar hoy, donde todos aprendimos. Yo aprendí muchos de ustedes, de todos. Gracias por su aporte, sobre todo cuando compartimos esos versículos bíblicos, son muy valiosos. ¿Listo? Para la próxima clase, la tarea es ver cuáles son los versículos que están exclusivamente en Lucas, que no están en los evangelios de Mateo y Juan. ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio. Y bueno, espero que esta clase haya sido bien nutritiva para todos. A mí personalmente me gustó mucho por la participación de todos. Gracias por eso. Y la idea es que usted se motive y se apasione por estudiar la palabra usted mismo, ¿sí? Y que este sea un espacio donde podamos fortalecernos todos, ¿vale? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permitiste hoy compartir. Te doy gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, de enseñarnos, de mostrarnos, Señor, tu verdad. Te damos gracias, Señor, porque la Escritura la tenemos a nuestra mano, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, tenerla aquí, estudiar, meditar y compartir con todos nuestros hermanos, todos aquellos que de corazón han querido aprender más, apasionarse más por tu palabra. Gracias por todos los que participaron, tal vez aquellos que también hicieron su tarea, pero quisieron tenerlo ahí en su corazón. Gracias por todo, Señor. Hoy te pido, Padre, que nos ayudes para que cada día, como dice tu palabra, podamos escudriñar, meditar, reflexionar en tu palabra y crecer en ti, Señor. Conocerte cada día más a ti y sobre todo ponerlo en práctica, Señor. Hoy bendigo estas familias, Señor. Bendícelos a cada uno en sus hogares, sus familias, su economía, su trabajo. Y ayúdanos, Padre, para que cada día podamos acercarnos más a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Amén. y amén.